hablar de vertederos. Los vertederos se clasifican como vertederos de pared gruesa, que ya estudiamos algo de vertederos de pared gruesa cuando estuvimos analizando el problema de transición con energía específica, y vertederos de pared delgada. Los vertederos tienen diferentes propósitos. Por ejemplo, los vertederos de pared delgada, como la pared es delgada, si la presión que ejerce el agua es muy fuerte los dobla, generalmente se utilizan en sistemas de irrigación que transportan caudales pequeños para medir el caudal. Así que el sistema de riego usando canales, generalmente el caudal se mide utilizando vertederos de pared delgada. Los vertederos de pared gruesa generalmente se utilizan con la finalidad de crear un embalse, de crear una represa con el efecto de represamiento. Entonces, el vertedero de pared gruesa lo que trata de almacenar un volumen grande de agua o mantener un nivel de agua en un río alto, usualmente con propósitos de navegación, ¿okay? O almacenar agua o mantener niveles altos, etc. Entonces, como los volúmenes pueden ser muy grandes, las fuerzas resultantes debido a la presión que ejerce el líquido son grandes, por lo tanto se requiere una estructura sólida, maciza, fuerte, que pueda resistir las fuerzas resultantes debido a la presión. Los vertederos de pared delgada se clasifican como rectangulares, triangular, proporcional, Cipoletti, Sutro. Depende de la forma geométrica de la sección. Nosotros aquí vamos a trabajar con estos dos, que son los más amigables desde el punto de vista matemático. En los otros casos uno no se pone a derivar esas cosas, simplemente busca un manual de hidráulica y determine cuál es la fórmula. Okay. Los vertederos rectangulares se clasifican a su vez como sin contracción lateral y con contracciones laterales. Okay. Bien, entonces vamos a empezar con vertedero rectangular sin contracción lateral, para que vean más o menos el proceso teórico o analítico que se usa allí. Esta es la altura P del vertedero, la misma notación típica que ustedes tienen allí, y esto hace así supuestamente. Y cuando nosotros vemos la vista aquí lateral de eso, tenemos simplemente un canal rectangular de ancho B, esta es la altura P y el líquido está por aquí. Donde las líneas de corriente son rectas, porque por aquí ya son curvas, a esta distancia entre este punto que recibe el nombre de cresta del vertedero y la superficie libre del agua se le llama H, carga sobre la cresta del vertedero. La descarga en un vertedero ya vimos acá que puede ser libre o ahogada. Para poder medir eficientemente el caudal en un vertedero de pared delgada, la descarga tiene que ser libre.
Para que la descarga sea libre, la presión aquí tiene que ser atmosférica. Por lo tanto, se requiere que haya unos tubos de ventilación conectados allí para que la presión sea atmosférica. Sin esos tubos, la presión aquí no va a ser atmosférica y eso va a estar descargando así, y la descarga va a ser ahogada y no mide eficientemente el caudal. Obsérvense que los tubos de ventilación son importantes. ¿Cuál es el tubo de ventilación más común que conocen ustedes? Lo de las casas. Si ustedes ven las barriadas, hay un tubito que sale así por el techo, excepto si se van a Costa del Este, que el tubito lo tienen disfrazado. Pero si ustedes se van a Villalucre, por ahí, ustedes miran la barriada, le sale un tubito así del techo de la casa. Ese es un tubo de ventilación. ¿Eso para qué sirve? Para cuando usted baja la palanquita del servicio, la cosa se vaya y no salga. Porque eso está conectado al sistema de alcantarillado, y si eso no está abierto a la atmósfera dentro del alcantarillado, ¿qué pasa con la materia orgánica? Se descompone y genera gases, metano y todo lo demás. Y si eso allá adentro está a presión, cuando usted baja la palanquita, ¿qué va a pasar? Sale, no entra. Así que usted quiere mantener eso allá a presión atmosférica, para que cuando te baje la palanquita, la cosa que hay ahí baje por gravedad y se vaya. Así que véanse en esos tubos de ventilación la importancia para que la presión ahí sea atmosférica, porque si no hay adentro se genera presión por la descomposición de la materia orgánica, y si allá eso está cerrado, es un sistema cerrado a presión, y tan pronto que usted baja la palanquita, lo abre a la atmósfera, y si el flujo aire de mayor presión a menor presión. Pero usted quiere que allá adentro haya presión atmosférica, por eso necesita un tubo de ventilación. Así es que si ustedes se habían preguntado qué era ese tubito que salía del techo, ya saben cuál es la función de ese tubito. ¿Okay? Es un tubo de ventilación. Todo sistema que drena a presión atmosférica, como son las alcantarillas, que son canales, requiere que esté conectado a la atmósfera para que la presión sea atmosférica. Bueno, necesitamos presión atmosférica, hay que ponerle un tubo de ventilación. Y si la presión aquí es atmosférica, eso va a drenar de manera libre, siempre y cuando que este nivel se encuentre por debajo de la cresta del vertedero. En este caso, en este curso, nada más vamos a trabajar en el caso de vertederos de pared delgada con descarga libre, porque cuando la descarga es ahogada es otra historia totalmente diferente. Entonces, nosotros vamos a determinar el caudal que está pasando por ahí. ¿Okay? Pero no vamos a trabajar en el sistema real. Vamos a trabajar en un sistema ficticio. ¿Por qué razón? Porque la distancia aquí no es h, debido a la curvatura de la línea de flujo. Así que vamos a trabajar en este sistema ficticio aquí. ¿Okay? Y vamos a decir que esto hace así, ignorando la aceleración de la gravedad. Y vamos a suponer que en ese sistema ficticio esta velocidad es constante y es v. Y que por aquí hay una distribución de velocidad que le vamos a llamar simplemente, si seguimos esta línea de corriente, aquí vamos a tener una velocidad así es que vamos a irnos de este punto 1 a este punto 2. Y vamos a decir que en este sistema ficticio H1 es igual a H2 más HN. O lo que es lo mismo, B al cuadrado entre 2G más P1 entre gamma más Z1 es igual a 1 al cuadrado entre 2G más P2 entre gamma más Z2 más H.
Z1 es igual a Z2. Si ignoramos esto, vamos a tener una velocidad teórica. Y es el tipo proceso convencional de ignorar esto y hablar de velocidades teóricas de tal manera que U va a ser un coeficiente de velocidad por U teórico. Obsérvese que este chorro aquí, si la descarga es libre, está en caída libre. Y ya ustedes saben que dP dz es igual a menos gamma entre G por AZ más G. Y en caída libre, AZ es igual a menos G. Eso significa que dP dz es igual a 0. Por lo tanto, la presión aquí y la presión aquí son iguales. Y si usamos la escala relativa, esta presión es 0. Muy bien. Entonces, y esto es H, y vamos a llamarle a esto Y. Okay. Esta distancia aquí es H menos Y. Bueno, vamos a usar más fácil, no hay que complicar el problema. Vamos a poner la Y aquí directamente. Bien, así es que esto V al cuadrado entre 2G más Y es igual a U teórico al cuadrado entre 2. ¿Eso qué significa? Que U teórico es igual a 2G por Y más V al cuadrado entre 2G raíz de. Y obsérvese que la Y varía entre 0 y H. Cuando Y vale 0, U vale V. Y aquí vamos a tener una distribución hiperbólica de velocidad. Donde aquí esto es V y esto aquí es raíz de 2G por H más V al cuadrado entre 2G. Y varía de V aquí en la superficie a esta velocidad aquí abajo. Pero estamos aquí. La velocidad es variable. Entonces, la velocidad real, o simplemente U, va a ser un coeficiente de velocidad por raíz de 2G por Y más V al cuadrado entre 2. En vertederos de pared delgada. Para simplificar esta ecuación, se ignora esto y eso se incluye también ahí. Se ignora lo que se llama la velocidad de aproximación y nos queda simplemente que U es un coeficiente de velocidad por raíz de 2G. Eso no es cierto porque eso significaría que la velocidad aquí en la superficie, ¿cuánto vale? 0. Pero es una simplificación matemática para resolver esa cosa. ¿Okay? Es una simplificación matemática. Luego queremos el caudal. dQ es igual a U por 1 dA. Ya esto le llamamos Y. Y esto de aquí es dy. Así que este pedacito de aquí sería dA, B. Donde B es el ancho de la cresta del vertedero, y cuando el vertedero ocupa el ancho total del canal, es decir, B es igual a B, este es el ancho del canal y este es el ancho de la cresta del vertedero, entonces decimos que no tenemos contracciones laterales y la única contracción que se usa. Pero obsérvese que el área aquí no es B por H, porque ocurre una contracción
en esta dirección. Así es que vamos a decir que dq de 0 a q va a ser igual a coeficiente de velocidad por raíz de 2gy por b por un dy, y vamos a integrar de 0 a h. Pero al integrar de 0 a h, no estamos integrando aquí, estamos integrando aquí. Vamos a introducir un coeficiente de contracción. Y nos queda que Q es igual a C sub C por C sub V por raíz de 2G por B por la integral de 0 a H de Y a la 1 medio por un dy. Al producto de coeficiente de contracción por coeficiente de velocidad Q se le llama coeficiente de descarga, así que CD por raíz de 2G por B, Y a la 1 medio por un dy es Y a la 3 medio entre 3 medios evaluado de 0 a H. Y nos queda que Q es igual a 2 tercios de C sub D por raíz de 2G por B por H a la 3. Este exponente que resulta aquí identifica el tipo de forma de la sección. Cada vez que tenemos un vertedero rectangular, el exponente va a ser 3 medios. En términos generales, Q va a ser igual a un coeficiente del vertedero por H a la N. Y ese exponente define la forma del vertedero. Así que para un vertedero rectangular, apenas usted ve el exponente de la carga 3 medios, sabe que la forma del vertedero es, en un vertedero proporcional n es igual a 1, por eso se dice que la caudal es proporcional a la carga. En un vertedero triangular, dentro de un rato lo vamos a derivar, etcétera, 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 para que vean que la matemática se pone un poco interesante. Y aquí se están incluyendo 3 cosas: la contracción, la velocidad de aproximación y las pérdidas de energía. Yo no soy muy dado a hacer preguntas teóricas, pero una ocasión pregunté ¿qué efectos corrige el coeficiente de descarga A, B y C? Y fue fácil de calificar. La gran mayoría me lo dejó en blanco porque no saben qué es lo que está haciendo el CD. El CD está incluyendo la pérdida, la velocidad de aproximación y la contracción de la lámina de agua. Todo eso que simplificamos y que asumimos para resolver el problema de manera simple, bueno, se corrige por medio de un coeficiente. Estos vertederos fueron estudiados ampliamente por un señor de nombre Ribot. Y Ribot llegó a la siguiente conclusión: no es el autor de las zapatillas, ni se escribe igual. Alemán suena igual, pero no es el. ¿Okay? Así que en la Universidad de Karlsruhe, en Alemania, él llegó a la conclusión de que en el sistema internacional CD era igual a .605
más 1 entre 1000H más 0.08H entre P. Y que en el sistema inglés técnico C sub D era 0.605 más 1 entre 305H más 0.08H entre P. Cuando la descarga es libre. Profesor, ¿eso es solamente para rectangular? Para rectangular. Reebok, vertedero, rectangular. Bien. Así es que ya usted tiene una expresión muy simple de cómo evaluar. Así es que generalmente en la práctica, ¿qué se hace? Usted desconoce el caudal y lo que usted quiere saber es el caudal que está pasando por ahí. Y este es uno de los pocos casos en el cual el problema tipo 2, en el cual el caudal es incógnita, es más fácil que el tipo 1. ¿Okay? Es uno de los pocos casos donde el caudal tipo, el problema tipo 2, donde el caudal es incógnita, es más fácil que el tipo 1. Entonces, si usted está averiguando esto, usted mide la carga, conoce la altura de la cresta del vertedero, conoce el ancho del canal, entra aquí, con H y P, calcula CD, sustituye el CD aquí, la H, y evalúa el caudal. Sencillo. ¿Cuál es el difícil? El problema tipo 1. Y en el problema tipo 1, entonces, usted quiere un caudal en particular y lo que tiene que saber es la carga que tiene que haber sobre la cresta del vertedero para que esté circulando ese caudal que usted desea. En esos casos, pues, métodos numéricos. ¿Qué va a tener ahí? Q es igual a 2/3 de, qué sé yo, 0.605 más 1 entre phi h, y phi se acostumbra a reemplazar esto, más 0.08h entre P, por raíz de 2G, por B, por H a la 3 medio. Y para tiene esto, incógnita, incógnita, incógnita. Necesita un valor inicial. ¿Y cuál sería su valor inicial? Usted dice que Q es igual a 2/3 de 0.605. Ignora esto, por raíz de 2G por B por H a la 3 medios. Así que el H sería 3 medios de Q entre 0.605 raíz de 2GB, todo eso elevado a la 2/3 sería la H inicial. Ignora este pedazo, despeja el H de ahí, ese es su valor inicial. Newton-Raphson con eso. La máquina se lo resuelve inmediatamente. Véase que es uno de los pocos situaciones en el que el problema tipo 1 es más complicado que el problema tipo 2. En este caso el problema tipo 2 tiene solución directa y el problema tipo 1 requiere de métodos numéricos. Pero después que usted entienda cómo se obtiene un valor inicial y después que mezcle las dos ecuaciones, lo simplifica, porque recuérdese que no es que yo voy a dar esta ecuación y voy a llamar a Sol-Sys, como hacen muchos de ustedes. Antes de acudir a métodos numéricos hay que simplificar el problema. ¿Y cómo se simplifica? Bueno, sustituyendo esto aquí y le queda una ecuación con una incógnita y no necesito de Sol-Sys. Solve equation, que es Newton-Raphson, el HP, y lo resuelve directamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, muy bien. Dígame. ¿Qué representa eliminar todas esas cosas?
Por ejemplo, anteriormente si mirábamos algo en una ecuación, nos daba un Eso es para el valor inicial. Sí, pero no sería un máximo. O sea, ¿cómo sabemos si cuando sacamos la otra si es mayor o es menor? No importa. Puede ser mayor o menor. Puede ser mayor o menor, depende de qué tan grande sea esto con respecto a esto. Porque veas que aquí está en el denominador y acá está en el numerador. Si estuvieran todas en el numerador se puede hacer un análisis, o si las dos nada más estuvieran en el denominador, pero como una está aquí y otra acá, depende de la relación H entre P. Así que ahí puede haber cualquier tipo de comportamiento matemático. Pero no hay una tendencia definida, porque uno está aquí, el otro está por acá y el otro está por acá. Entonces, ponerse a hacer un análisis de sensibilidad ahí está un poco complicado, porque la H está dispersa por todos lados. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Qué diferencia hay entonces entre un vertedero rectangular sin contracciones laterales y un vertedero rectangular con contracciones laterales? ¿Ven qué? Ahora, si usted ve esto, este es el ancho del canal y este es el vertedero. Y vamos a llamarle a esto la longitud de la cresta del vertedero L sub 0, como es usual. Y por aquí está la H. Entonces no solamente va a ocurrir contracción aquí, sino que también va a ocurrir contracción por acá. Vamos a tener contracciones por aquí y contracciones por acá, y todo eso se mete ahí. Pero llegaron a la conclusión de que era mejor seguir con esto y no modificar el CD de Ribot, sino que la contracción lateral la íbamos a incluir allí. Así es que en términos generales la derivación va a ser la misma y nos va a quedar que Q va a ser igual a 2/3 de C sub D, el mismo de aquí, por raíz de 2G por L por H a la 3/2. Donde L, entonces le vamos a restar porque esto va a ser así. Y en un vertedero de pared delgada, la contracción lateral aquí es 0.1H, el 10% de la carga. Así que nos queda que L es igual a la longitud original o bruta, y de ahí sale el L sub 0, la longitud original, menos la contracción lateral, que es 0.2H. Y de esa manera incluimos la contracción lateral aquí y no alteramos para nada lo anterior. Así es que esta ecuación es válida para los dos casos y decimos simplemente que L es igual a B sin contracción y aquí con contracción lateral. Y la fórmula sirve para los dos casos. Y la fórmula de Ribot sigue siendo válida. Okay. En el caso de un vertedero rectangular, a veces eso se abrevia y se dice que Q es igual a CW por L por H a la 3/2, donde se incluye la L, y CW, W del inglés wire, que significa vertedero, es igual a 2/3 de C sub D por raíz de ¿A qué distancia del vertedero le da esa contracción de punto H? cuando ya las líneas de corriente son rectas por aquí.
va a ser así. Como el ejercicio es como de medio. La vena contracta. Ah. Sí, bueno, en la vena contracta ya es el 10% de la carga, la contracción lateral. Usted no se va a meter ahí porque ese chorro va a dar velocidad. Mejor le sale huyendo a esa área. Usted no va a meter ningún medidor ahí. Esa velocidad es tan fuerte que lo arrastra. Por eso es donde hacemos la medición. Las mediciones no las vamos a hacer aquí. ¿Dónde las vamos a hacer? Acá, donde el flujo es lento. Usted no va a hacer ninguna medición por aquí. La medición se hace aquí. Y esto a veces es de 3 a 4 veces la altura de la cresta del vertedero. No se han puesto de acuerdo, pero de 3 a 4 veces esta distancia. Ahí es donde se hace la medición. Bien, ¿alguna pregunta sobre vertederos rectangulares? Así que es una cuestión de fórmulas. Muy pocas veces yo le pido derive. ¿Okay? Pero si usted entiende lo que hicimos, en una ocasión puse este vertedero y usted saca la fórmula de la sábana del año y no se fija las derivaciones ni nada. Así que ahí, ¿cuál es el único ajuste que hay que hacer? L, que es igual. Si usted entiende lo que estamos haciendo, te puede ajustar a cualquier situación. Así es que estas son las fórmulas que usted trae escritas, pero ya tiene que saber de dónde salió. Aquí hay 2 contracciones laterales, ¿okay? Etcétera, etcétera, etcétera. Así que si se le pone esto, ¿cuántas contracciones laterales tengo ahí? Una. Así que usted ajusta la ecuación, etcétera, etcétera. Bien. Y usted trae esto escrito en la sábana de Linus y no tiene que derivar nada, parte de ahí, trae la fórmula de Rico que escrita ahí en la sábana de Linus. Lo único que tiene que identificar es si está trabajando en el sistema inglés o si está trabajando en el sistema métrico o internacional. Bien. Vamos entonces a pasar a un triangular, los demás no los vemos. Por ejemplo, el vertedero proporcional. El vertedero proporcional es así. Y esto es H. Póngase a sacar el DA de ahí. Donde esto aquí es una parábola. Y la función no es continua porque aquí es una cosa y acá es otra. Así que cuando usted tiene vertederos proporcionales, ¿usted qué hace? Busca un manual de hidráulica y busca la fórmula. Y ahora con internet, lo más fácil del mundo, ahí te busca un vertedero proporcional, papá, y le sale inmediatamente la cuestión. Ni siquiera tiene que buscar un libro de hidráulica. Pero todo es una fórmula y en la fórmula usted tiene que identificar qué significa cada cosa de ahí. ¿Estamos bien? Así que no nos vamos a poner con figuras interesantes. Solamente en una ocasión puse esto. ¿Y cuál fue la conclusión? Que en tercer año la gente ya no sabe para qué sirve el cálculo. Esa fue la conclusión. Nadie pudo integrar eso. Y se le dio la ecuación de la parábola. Aquí x igual una función de y, donde esto aquí era x y eso allá era y, y qué sé yo. Es facilito, pero hay que tener mucha paciencia para poder definir las funciones. Y se le daba esta cosa aquí, qué sé yo, y se le daba esto aquí, etcétera. Le empieza aquí como rectangular y después termina aquí diferente. Hay que integrarlo por parte, pero bueno, este no es un curso de cálculo, lamentablemente, y no vamos a perder el tiempo con el cálculo de eso. Buscamos Google ahí, encuentre vertedero proporcional, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ok. Vamos a pasar a un triangular para que vean las diferencias.
Los vertederos rectangulares no son muy sensitivos para caudales pequeños. Así que si usted quiere medir el caudal con mayor precisión, tiene que usar una forma diferente. Así que para caudales pequeños en distritos de riego y en sistemas de riego, donde cobran por el uso del agua, por eso nuestra agricultura está en retraso, están todos los agricultores y todos los productores quejándose del TLC, porque aquí esperan que sea el Estado el que haga el sistema de riego y que el agua se la dé gratis. Allá en otras latitudes, la empresa privada hace el sistema de riego y vende el agua y con eso recuperan la inversión. Claro, el Estado le hace el préstamo al inversionista privado que va a desarrollar el proyecto y él después paga el préstamo, pero vendiendo el agua recupera la inversión. Aquí se espera que sea el Estado el que haga todo ese tipo de cosas, por eso nuestra agricultura anda en estado primitivo. Así es que para medir el caudal con mayor precisión a veces se usan otras formas y una forma típica es un vertedero triangular, es decir, si usted ve esto aquí, lo que tiene es una cosa que hace así y ahí está su vertedero, una placa. Entonces esto aquí es H y esto aquí es P. Y se dice que este es el ángulo del vertedero. ¿Cómo se hace la derivación? De la misma manera, usted pone un sistema aquí ficticio y aquí tiene la V, la velocidad de aproximación, sigue esta línea de corriente U, dice que esta distancia es Y, que este es el punto 1, que este es el punto 2 y que H1 es igual a H2 más HL, o lo que es lo mismo V al cuadrado entre 2G más P1 entre gamma más Z1 es igual a U al cuadrado entre 2G más P2 entre gamma más Z2 más HL. Esto es igual a esto. Esto aquí está en caída libre, esto es 0. Esto lo despreciamos y todo eso lo incluimos. Estas dos cosas las incluimos ahí. ¿Y qué nos queda? Que Y es igual a un teórico al cuadrado entre 2. Es decir, que U es igual a un coeficiente de velocidad por raíz de 2G. Bien. Ok. Muy bien. Entonces, es lo mismo que teníamos aquí. Exactamente lo mismo. Pero ahora, dq va a ser igual a U por un dA. Y como esto lo vamos a integrar de 0 a Q y esto de 0 a H, tenemos que meter ahí un coeficiente de contracción. Así es que nos queda que Q es igual al coeficiente de contracción, coeficiente de velocidad, raíz de 2G por la integral de Y a la 1 medio. Así que vamos a ver cómo encontrar ese dA. Esta distancia aquí es de Y. Esta distancia aquí es Y y esto aquí es H menos Y. Así es que este triángulo usted lo divide aquí, vamos a ponerlo. Esto aquí sería el ancho B. Así que usted lo divide en dos triángulos rectángulos. Este ángulo sería Z medio. Y este pedacito de aquí sería B medio y esto sería H medio. Usted dice que la tangente de Z medio es igual a B medio entre H menos Y.
Es decir, que B es igual a 2H menos Y por la tangente de D. Y el DA sigue siendo igual. B. Pero ¿qué diferencia hay entre este y este? Que en este esto ¿cómo es? Constante. Y en este esto ¿cómo es? Variable. Y varía con Y. Así es que le queda que Q es igual a coeficiente de descarga por raíz de 2G por la integral de 0 a H de Y a la 1 medio por 2 H menos Y por la tangente de Z medios por 1 de Y. Así que nos queda que Q es igual a ese 2 va para afuera, CD por raíz de 2G, la tangente de Z medio va para afuera, y nos queda la integral de 0 a H de HY medios menos Y a la 3 medios, todo eso por un de Y. Es decir, que Q es igual a 2 CD raíz de 2G tangente de Z medio por H, Y a los medios por 1 de Y es Y a la 3 medios entre 3 medios menos Y a la 3 medios es Y a la 5 medios entre 5 medios evaluado de 0 a H. Así que nos queda que Q igual a 2 CD raíz de 2G tangente de Z medio 2 tercios H a la 3 medios por H es H a la 5 medios menos 2 quintos H a la 5 medios y nos queda que Q es igual a 2 CD raíz de 2G tangente de Z medio H a la 5 tercios 15 entre 3 5 por 2 10 15 entre 5 3 por 2 6 10 menos 6 4 por 2 8 8 quinceavos exceso de raíz de 2G tangente de Z medio por H a la, luego saqué ese 5 tercios, 5 medio 5 medio. Y cada vez que usted tiene este exponente, usted sabe que el vertedero ¿cómo es? Triangular. Okay. Y que es simétrico. ¿Cuánto tiene aquí el Z medio? Porque en una ocasión puse este vertedero. ¿Y cuál es la diferencia entre ese vertedero y este? Que lo único que hay que poner ahí es tangente de Z. Y si usted sigue las derivaciones y entiende lo que estamos haciendo en el tablero, usted puede poner cualquier figura, pero no me gusta poner figuras que sean muy complicadas, y que el vertedero parabólico, y que vertedero parabólico. Etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier forma geométrica es buena. Pero no, como les digo, este no es un curso de cálculo, pero
descarga a través de un vertedero es un problema de cálculo, porque lo único que hay que saber de hidráulica es que dQ es igual a U por 1 dA, y esto siempre va a ser esto. Y lo único es cómo define el área, para aquí todo lo definimos en función de Y para poder integrar eso. Pero a veces es interesante. Yo una vez puse este vertedero y cuando yo miraba esta función decía algo así como Y menos 3. ¿Y qué le faltaba a eso? Si usted me escribe esto así, ¿qué le falta a eso? Diferencial, y me integran sin diferencial. ¿Cómo pasa usted un curso de cálculo integrando sin diferencial? Y me integran eso. Así que ya estoy curado de espanto y trato de no. Les doy un voto de confianza y asumo que cuando ustedes aquí pasaron el curso de cálculo y entendieron qué era lo que estaban haciendo en cálculo, pero cada vez que le pongo algo sencillo como esto, salen maravillas como esta, y que integro sin diferencial. Y cuando te está integrando sin diferencial, ¿eso qué me dice a mí? Curso de cálculo, ecuaciones diferenciales y todas las matemáticas que vio no le sirvió de nada. Así que este es un problema sencillito. Pero la respuesta aquí va a ser híbrida. ¿Por qué razón? Porque va a quedar una h a la 3 medio y una h a la 5 medio. Porque ese vertedero es la suma de S más y ese es el principio de superposición. Así que si seguimos con otras formas vamos a seguir ya metiéndonos en problemas de cálculo, pero lo importante aquí es que cualquier forma es buena, y entre mejor es esto, mayor precisión tengo en esto. Entre más grande es esto, mayor precisión tengo en esto. Y los vertederos de pared delgada usualmente se utilizan para medir caudales. Así que vamos a mostrar una... Dígame. Y el CD del triangular, ¿cómo es? Para allá vamos. Para allá vamos. Vamos a mostrar una transparencia de experimentos realizados para determinar el coeficiente de descarga de un vertedero triangular. Así es que tenemos los experimentos de Lenz, de Barr y del Departamento de Agricultura de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Así que ellos estuvieron experimentando las barras sólidas, son experimentos de Lenz, los trazos largos, este de aquí de 90 grados, fueron de Barr, y los trazos cortos, que nomás fueron de 60 y 90 de Cornell. Lenz trabajaba en Cornell. Así que usualmente se usan como válidos los de Lenz, pero voy a hacer que no siempre se ponen de acuerdo porque hacer esas mediciones resulta un poco difícil. Lo que sí encontraron es que todos los vertederos triangulares tendían, a medida que la carga aumentaba, a un valor mínimo de punto 58.1. Así es que usted busca ahí, tiene la fórmula, eso no va a cambiar. La fórmula es la misma, la que hemos derivado aquí con las suposiciones que hicimos. La fórmula es la misma para diferentes ángulos. Este es un ángulo tradicional de un cuarto, 45, 60 y 90, etcétera, etcétera, etcétera. Usando métodos numéricos polinomios de interpolación, encontré, y después lo verifiqué en internet y me daba lo mismo, por suerte. Lo hice para ver si mis polinomios de interpolación estaban bien o no. Así que primero lo hice y después lo busqué en internet y daba lo mismo. Trabajé con el de Lenz de 90, este de aquí, y encontré
con los datos de Lenz para z igual 90 grados, que c sub d era igual a 0.56 más 0.70 entre el número de Reynolds a la .165, número de Weber a la .170, usando polinomios de interpolación, métodos numéricos, pero me imagino que para muchos de ustedes eso es palabras mayores. ¿Vieron métodos, polinomios de interpolación, métodos numéricos? Vamos a darle un voto de confianza. Donde Reynolds es igual a raíz de G por H al cubo entre nu y Weber es igual a rho G H al cuadrado entre sigma, donde nu es la viscosidad cinemática y sigma es el coeficiente de tensión superficial. Y H es la carga del vertedero, ρ es la densidad del líquido y G es la aceleración de la gravedad. Así es que por polinomios de interpolación aparecen funciones para cada una de estas distintas cosas, pero no vamos a llenar el tablero de polinomios de interpolación, así que ponemos un ejemplo clásico, un ejemplo matemático, donde generalmente se asume que los coeficientes de carga son función de Frucht, de Reynolds y de Weber. En este caso Frucht no afecta y nada más queda en función de Reynolds y de Weber. Tensión superficial, que es parte de lo que produce la contracción en la tensión superficial, etcétera, etcétera. Así que generalmente en la mayoría de los casos de vertederos de cualquier forma se usan métodos gráficos que son métodos Flintstone. Los textos se están actualizando muy lentamente y en algunos casos ya más modernos aparecen cosas como esta, producto de métodos numéricos polinomios de interpolación. ¿Estamos bien? Okay. Vamos entonces a hacer una comparación con esto y esto.